país se viene haciendo un gran esfuerzo en políticas públicas para la erradicación de la violencia contra la mujer, especialmente el feminicidio, pero sobre todo un gran movimiento que busca concientizar acerca de este fenómeno que por el momento, tristemente, no parece haber dado los resultados deseados, por lo que puede ser interesante plantear nuevos enfoques. Me parece importante abordarlo desde el tema de la estructura psíquica y mental del feminicida y su etiología, su raíz, además de los factores sociales y culturales. Ojo, con todo lo que explicaré no estoy justificando socialmente al feminicida, estoy analizando y planteando la raíz de este fenómeno. Conocer y comprender la raíz de un problema nos da perspectiva para buscar soluciones. ¿En dónde está la raíz de este problema entonces? Abordaré dos puntos: la predisposición neurobiológica a la psicopatía, combinada con una crianza adversa de pobreza y abuso físico y psicológico, y por otro lado, el psicópata feminicida que parece haber tenido una crianza normal y sin adversidades económicas ni emocionales. Si tomamos en cuenta que la estructura psíquica del ser humano se comienza a formar desde el nacimiento e incluso poco antes, a través del apego seguro y del vínculo que forma con sus figuras referentes, especialmente con la madre, y que se ha demostrado que una crianza difícil basada en abuso físico y emocional, negligencia y abandono provocan heridas y grietas peligrosas y profundas en la psique que pueden desembocar en la psicopatía, entonces valdría la pena plantear que la familia es uno de los factores raíz del problema. La familia disfuncional, crianzas difíciles, contextos de adversidad. Desde la teoría biopsicosocial hay niños que nacen con una predisposición neurobiológica e incluso neuroanatómica a la psicopatía. Pero si ese niño crece en un contexto seguro, con un apego seguro, con una simbiosis adecuada con la madre y si es que no la tiene, con alguna figura materna, también con su padre y si no lo tiene, con una figura referente sólida que construya un vínculo afectivo sano, pues lo más probable es que ese niño no será un psicópata, porque su estructura psíquica y mental fue formada adecuadamente. Por el contrario, si ese mismo niño con una tendencia neurobiológica a la psicopatía es abusado constantemente física y psicológicamente, si es abandonado y maltratado, si tiene una crianza adversa en donde hay miseria económica y emocional, se van a potenciar en él los rasgos psicopáticos. Su estructura psíquica sufre grietas peligrosas que potencian la psicopatía. Esto, combinado con su predisposición neurobiológica, es el cóctel perfecto para un psicópata que romperá el tejido social, que hará sufrir a otros, a otras. Es impactante lo frágil que es la psique humana, incluso con una sola vez que haya habido abuso en un infante, en un recién nacido. Es tan fuerte e intenso el trauma que se queda grabado, tatuado en el inconsciente y bloquea o rompe las estructuras psíquicas que se están formando. Sabiendo esto, ¿será que el núcleo social, que es la familia, particularmente en México, que es de los primeros lugares en feminicidios y violencia de género, será que está tan roto, tan dañado que crea monstruos? Pero algo más importante, ¿será que el tejido social está tan roto que estos niños, además de crecer en la adversidad, crecen también en una cultura de misoginia que combinada con su psicopatía tiene como resultado la aberración hacia la mujer? Pero ¿qué pasa con aquellos que aparentemente no crecieron en situaciones de pobreza y abuso, de adversidad? Que parece que todo lo han tenido, amor, afecto, recursos, y que sin más ni más asesinan a su novia, a su esposa o a sus hijas a sangre fría. Mednick habla de un sistema neurovegetativo insensible, es decir, la persona no aprende a adaptarse a las normas porque no aprende del castigo. Es insensible ante el castigo, no le teme a las consecuencias. Tampoco tiene la capacidad para conectarse con el sufrimiento ajeno. La corteza prefrontal y la amígdala no funcionan como en un cerebro normal. En un psicópata, la corteza prefrontal se relaciona con la empatía fría, es decir, poder detectar las emociones y sentimientos que está teniendo otra persona, y la amígdala con la empatía caliente, que es la capacidad de conmoverse y conectarse emocionalmente con las emociones ajenas, con el dolor o el sufrimiento ajeno. Pues el psicópata solo tiene la empatía fría.
Lee muy bien las emociones, pero no tiene empatía caliente, no se conmueve ni reacciona emocionalmente ante el dolor, la tristeza o el sufrimiento ajeno. En este caso hablamos de que hay una carga neurobiológica muy fuerte. Y estos son los psicópatas más difíciles de tratar, por ejemplo, en el sistema de readaptación social, porque simplemente su cerebro funciona así, solo de esa manera. Entonces, ¿en qué categoría entra un feminicida? Pues que nos quede claro que un feminicida es, en la mayoría de los casos, un psicópata. Un psicópata que puede haber nacido con esta predisposición neurobiológica y que algunos, al crecer en un ambiente hostil, de miseria emocional y económica, en un tejido social roto, potenciaron esa psicopatía, esa estructura normal y retorcida de la personalidad. Y el ingrediente final, la misoginia, una construcción narcisista de la sociedad que ha alimentado a ese psicópata. Y hay otros que sin crecer en un ambiente hostil, que crecieron en una familia aparentemente normal, son psicópatas porque nacieron con una carga neurobiológica muy fuerte, con un sistema neurovegetativo que no responde ni al castigo, ni al daño, ni a las consecuencias. El feminicida es entonces la combinación de una estructura anormal de la personalidad con un aprendizaje social misógino. Psicopatía más misoginia es igual a feminicida. El feminicida tiene un perfil psicológico peculiar. Es un psicópata con fuertes rasgos de narcisismo maligno. El psicópata, recordemos, es, desde la definición de Schneider, una persona que hace sufrir a los demás, a la sociedad. Además, es alguien que no tiene empatía. Es incapaz de sentir algo por otras personas o de conmoverse ante el sufrimiento. El psicópata, en todos sus niveles, necesita de descargas de adrenalina para sentirse relajado y liberado. Estas descargas de adrenalina las busca a través de estímulos que consisten en ver sufrir a otra persona. Sus necesidades son perversas y es lo que le hace distinto de una persona normal. El psicópata funcional puede hacerlo a través de peleas con su pareja, a la que llamamos complementaria. Le gusta provocarla gota a gota con actitudes pasivo-agresivas que rompen la psique de ella. La provoca hasta que ella estalla y se revela, lo confronta. Esto a él le estimula positivamente. Es la descarga de adrenalina que tiene cuando ella entra en un estado emocional de desesperación y excitabilidad. Y de ahí podemos pasar al psicópata desalmado. Es el que recibe las descargas de adrenalina buscando estímulos más fuertes. Por ejemplo, violar y asesinar a una mujer. Él recibe su rush de adrenalina viendo sufrir a la mujer. Entre más daño le haga, más sufrimiento infringe. La víctima trata de defenderse, grita, llora, pide clemencia. Esto es lo que a él le satisface. Y una vez terminado su acto, él se libera, se relaja. Y después buscará otra víctima para tener otra descarga de adrenalina. Así funciona la mente y el cerebro del psicópata. Muchos de ustedes podrán decir, oye, pero el psicópata puede abusar y matar a hombres también. Y estamos hablando de feminicidios. ¿Por qué no le llamas feminicida? Bueno, es aquí cuando el psicópata, además de ser psicópata, entra a la categoría de feminicida, que no es un concepto clínico, es un concepto social y jurídico, el cual fue necesario crear para describir un fenómeno específico. Pero visto desde un concepto clínico, el feminicida es un psicópata. La estructura de su personalidad es esa, una estructura antisocial con narcisismo maligno. Y debo mencionar que la psicopatía no es una enfermedad mental, es una estructura de la personalidad anormal. Y aunque no es una enfermedad, sí se diagnostica, por ejemplo, como un trastorno antisocial de la personalidad. El psicópata tiene una estructura narcisista de la personalidad fuera de serie. Es un narcisista maligno. Los actos que hace son desde sus necesidades perversas. No puede mirar el yo de nadie más, solo el suyo, que es inmensamente desproporcionado. Y esto se relaciona ampliamente con su necesidad y su motivación de abusar y asesinar específicamente a la mujer. En primer lugar, la misoginia es una construcción narcisista de la sociedad. ¿Por qué? Porque se trata de buscar a alguien a quien odiar, un chivo expiatorio en quien depositar las culpas, la inseguridad, las limitaciones. ¿Y quién es ese chivo expiatorio? La mujer, las mujeres.
¿Y por qué? Esto lo hace el hombre que tiene miedo de aceptar sus limitaciones, sus inseguridades, sus defectos y por eso tiene que proyectarlo o depositarlo en la mujer. Pero ¿de qué tiene miedo el hombre o los hombres misóginos e incluso mujeres misóginas también? Tienen miedo de la sexualidad de la mujer, del uso del placer que la mujer puede usar libremente, miedo del poder que la mujer puede tener. Esa es la estructura narcisista de la misoginia. Y ese psicópata ha crecido en esa sociedad misógina. Ese psicópata asesina a la mujer y comete ese acto final desde la aberración, desde el desprecio profundo por el género femenino. Ese desprecio que ha sido alimentado por esa construcción social, esa cultura misógina. Es un sistema que persiste. Entonces, aquí convergen dos factores. Uno, el clínico, analizando la estructura mental del psicópata misógino y feminicida. Y dos, el aspecto sociocultural, una sociedad rota, factores de crianza en contextos hostiles y la misoginia. Una construcción narcisista social, una cultura que alimenta al psicópata y que con estos dos factores juntos hacen a un feminicida en potencia o a un feminicida declarado. Por lo tanto, además de abordar el tema del feminicidio de manera legal, es importante prestar atención a la higiene mental de las nuevas generaciones, detectar conductas de riesgo a temprana edad en las escuelas, tener bien incorporado el tema de la psicopatía y tener un buen equipo de especialistas que detecten e intervengan a tiempo. Y por otro lado, romper con ese constructo misógino social a través de la educación. Romper paradigmas que, siendo realistas, toma muchos años. Es muy importante, pero es importante comenzar desde hoy.